Habíamos hecho Santiago, Hebreos, y estábamos en las epístolas de Pedro, ¿no? Y habíamos hecho la primera de Pedro. Hay que ir a la segunda de Pedro, ¿no? Y bajo ese criterio vamos aquí está, entonces, la primera de, acá está la carta de Santiago, a ver, hemos hablado de Santiago, de los hebreos, las cartas de Pedro, ¿no? Hay un problema que nosotros tenemos con respecto a la segunda de Pedro, ¿no? Es un documento que hoy día los biblistas y especialistas dicen que no corresponde a Pedro, pero también en el proceso canónico de esta carta no se aceptó en un comienzo, ¿no? Primera de Pedro sí, pero segunda de Pedro no se consideró como una carta canónica y también de alguna manera de origen sagrado. Eso se dio posteriormente. Aquí hay que tomar en cuenta esto. Segunda de Pedro, Santiago, a Judas, eh, segunda de Juan y tercera de Juan, ¿no? Eh, esas cartas este, tuvieron conflicto para ser reconocidas como inspiradas, ¿no? En realidad creo que son 7 cartas o documentos que tienen esa situación, ¿no? Está Santiago, Hebreos, está segunda de Pedro, eh, segunda de Juan y tercera de Juan, eh, Judas y Apocalipsis. Está. Son los 7 ser incluidos como escritos sagrados. La inclusión fue posterior y esto que la pregunta sería ¿cómo es que un libro, una epístola o un libro era incluido dentro de eh, o cómo se produjeron los acontecimientos para aceptar la carta y otro, porque han hecho que no se consideraron. Bueno, eso tiene que ver con los padres de la iglesia, ¿no? Y los procesos conciliares también, ¿no? Los concilios y, por otro lado, el uso que le daba la iglesia a estos documentos, ¿no? ¿Cómo eran considerados estos documentos? Y ahí viene el problema porque algunas iglesias no consideraron estos 7 que he mencionado y entraron al canon después, ¿no? Hoy están considerados como escritos sagrados, como escritos inspirados, revelados, pero tuvieron su momento difícil, como hemos dicho, ¿no? Ahora, pero los problemas que encontramos aquí en segundo de Pedro ya tiene que ver con el tema, con el escrito en sí mismo, la narración, qué es lo que nos va mostrando. Nos muestra aquí que la iglesia estaba amenazada por los falsos maestros. No era la primera vez que una iglesia estuviese amenazada por falsos maestros. Ya los falsos maestros habían hecho mella en la iglesia de Corinto, también habían hecho también lo suyo en la iglesia de Galacia o en la región de Galacia, como sea, también en Éfeso, en Filipenses se muestra algo de eso también. O sea, está presente en muchas iglesias esa intromisión de falsos maestros
dentro de la iglesia. Y en la carta de segunda de Pedro también se denota esa participación de estos maestros, ¿no? Que estaban, pues, este, digamos, metiendo la levadura, ¿no? ¿No? La levadura de otra enseñanza no correcta, ¿no? Y aquí uno puede hablar del gnosticismo, por ejemplo, un gnosticismo incipiente, ¿ya? De carácter antinomiano. Cuando estamos hablando de lo antinomiano, estamos hablando de algo que está contra la ley. Nomos es ley, anti es contra, ¿no? ¿Ya? Entonces, que no consideraba a la ley, ¿no? Eh, también habían raíces o prácticas licenciosas, ¿no? Lo menciona el 2:10 al 15. Y este énfasis de los herejes en el conocimiento, que en sí mismo no era malo, el, eh, el énfasis o el reconocimiento del conocimiento, o llamado la gnosis también, ¿no? Sino que a partir de eso se crea un movimiento, ¿no? A partir del conocimiento, alrededor de la gnosis, aparece un movimiento, ¿no? Con sus filosofías de vida, su estructura, su pensamiento, doctrina y todo eso, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. Entonces, la gnosis no es el problema. La palabra gnosis no es problema, porque la palabra gnosis es conocimiento. El problema era el gnosticismo que tomó entonces a la gnosis, que tomó el conocimiento y le dio un carácter místico profundo de ir a buscar cosas de fondo, profundas, ¿no? Elevadas, de tipo metafísico, ¿no? Y que para llevar a eso tenías que pasar por varios grados, ¿no? ¿No? Por varios momentos o varios estadios. ¿Ya? Y eso era visto mal en la iglesia, ¿no? Pedro denota eso que estaba ocurriendo en la iglesia y que era necesario combatirlo eh, para que no ocurriese ese problema o para que no provocara una desviación dentro de la iglesia, ¿no? Se me está escuchando, ¿verdad? Así es. Ya, perfecto. Entonces continúa, ¿ya? Aquí entonces el apóstol usa términos muchas veces repetidos con objeto de clarificar entonces su sentido cristiano. La verdadera gnosis no es una serie de ideas acerca de Dios, dice, ni una experiencia de unión mística con Él, que es lo que la gnóstica planteaba, ¿no? La teología y misticismo que conducía a una libertad espiritual planteaba otro aspecto, ¿no? Entendida como licencia para cometer toda clase de inmoralidades, ¿no? Esa era la idea de que entonces ahora he alcanzado la luz, la libertad y ahora puedo hacer lo que quiera, ¿no? Esa es este, una situación que no era dable para la iglesia, ¿no? Ahora, entonces, el conocimiento evangélico es conocimiento de Dios. Podemos hablar entonces de gnosis de Dios, ¿no? Gnosis de Dios, en un buen sentido, ¿eh? Lastimosamente, como este movimiento de los gnósticos y el gnosticismo y su serie de cosas que tienen que ver con la mística, ¿no? Y con una idea, ¿no? Eh, de llevar al conocimiento profundo, ha malogrado la palabra gnosis, porque la palabra gnosis está en la Biblia, está presente ahí, el conocimiento de Dios, y todavía habla también
mucho más, ¿no? Porque habla del sobreconocimiento, ¿no? Es decir, de la epignosis, ¿no? El conocimiento que desborda, que es sobrenatural, ¿no? Eh, entonces ahí hay un leve, digamos, una leve línea, porque de todas maneras, cuando hay de profundidad o de espiritualidad, como que nos lleva a hablar con cierto lenguaje que de repente la gnóstica lo toma, pero lo toma desde otro sentido, ¿no? Entonces, es que entonces conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese es el verdadero conocimiento, ¿no? La verdadera gnosis, entonces, ¿ya? Eh, y da como resultado el alejamiento de la corrupción del mundo y de la práctica de las virtudes cristianas. Ahí hay que anotar, en todo caso, los textos bíblicos que encontramos ahí, en cada uno, para mirar esos aspectos, ¿no? Ahora, con la paternidad literaria, la segunda carta de Pedro afirma aquí que el autor afirma que haber sido testigo de la transfiguración, ¿ya? Y también menciona que ha escrito una carta anterior. Entonces, muchos hablan de que Pedro es el autor, pero aquí viene también otro elemento, ¿no? Bueno, eso no está aquí en el documento, pero se cree también, y hay biblistas que plantean que esta carta realmente no es de Pedro, ¿no? Y uno diría, ¿por qué es que dicen eso, ¿no? ¿Por qué está esa perspectiva en juego? Es sencillo, porque el documento eh, este, no configura en el original, hay una característica que nos hace pensar desde esa perspectiva, ¿ya? Y es sencillo, ¿no? Tiene que ver con la concepción de la carta, ¿no? Su característica, ¿no? Usted sabe que ese documento fue hecho en griego, ¿no? Fue hecho en griego. Igual también que primer Pedro también fue hecho en griego. Y uno diría, bueno, hecho en griego, no tiene ningún problema, ¿no? No hay problema en que haya sido hecho en griego. El problema en realidad no es ese, el problema es otra cosa, que la carta es hecha en un griego muy pulido, ¿no? Es decir, con un griego tal que ya no es koiné, es ático, parece, ¿no? Y un griego muy pulido de alguien que domina, que tiene, ¿no es cierto?, el idioma y lo utiliza muy bien. Entonces, ese documento o la teoría aquí podía ser de dos maneras. Uno, que el autor es otro, ¿no? El autor es otro, no Pedro, porque Pedro no podía escribir de esa manera, ¿ya? Puede haber sido un seguidor y como en esa época no había eh, derechos de autor, entonces podía haberle puesto pues, el nombre de Pedro a esta carta. La segunda teoría es que haya sido también, en realidad ha sido de Pedro, pero que un amanuense, es decir, un secretario, ¿no? Haya escrito la carta y haya puesto la carta de una manera que se ve el uso del griego pulido, entonces significa que este amanuense debe haber sido experto en el griego, ¿no? Ese podría ser también la otra posición, ¿no? Entonces, por ahí vamos, por ese
por ese aspecto también, ¿ya? Algo que quiero aclarar también ustedes es que habíamos hablado en la carta, en el documento anterior, me acuerdo que habíamos hecho esto del CIS-11 y un poco se confundió Carlos cuando habló de las ilustraciones o alguna cosa ahí por ahí, creo que mencionó. El CIS-11 simplemente es, este, eh, como hemos dicho, la situación vital, ¿no? Y es la circunstancia que está alrededor que motiva algo, ¿no? Que motiva una situación, ¿no? Por ejemplo, el 6:11 de 1 Corintios es el problema de la división que tenía la iglesia. Estaba dividida por los falsos maestros. Entonces Pablo enfrenta esa situación, ¿no? Y también hay la inmoralidad, algunas cosas que están, pero que surgen en un medio de una ciudad pues que es pagana, ¿no? Que es contraria al evangelio. Hay que denotar también ese aspecto y de paso reconocer que los cristianos del primer siglo fueron valientes, muy valientes, porque hay que ser valientes y verdaderos cristianos para combatir y ser, primero, para practicar la fe y luego combatir aquellas cosas y creencias que eran contrarias a la fe. ¿Mm? Y que eran aceptadas en un mundo pagano, ¿no? En un mundo donde habían cosas permitidas, ¿no? Que eran incorrectas, ¿no? Eh, Algunos me dirán aquí, no, pero si hoy día también vivimos así, ¿no? Hoy día tenemos una sociedad donde todo vale y la gente no quiere saber nada del Evangelio. Pero hay otra situación. No es el mismo 6-11. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica eh, es una cultura que tiene características cristianas. ¿Mm? La cultura occidental es una cultura judeo-cristiana, con ciertos valores cristianos. Que esta sociedad haya dejado estos aspectos, eso, bueno, por el momento, eso uno puede decir ya se ha vuelto pagana, no, pero los principios están presentes de todas maneras. ¿Ya? La religión pesa mucho en las decisiones de los pueblos latinoamericanos. Y ahí viene también la dificultad de predicar el verdadero evangelio, ¿no? Entonces es otro CICINEBE, otra situación, ¿no? Que produce, tenemos aquí entonces el CICINEBE es la actitud religiosa que tiene la gente, ¿no? Y, y esa actitud religiosa puede servir para predicar el evangelio porque va a haber recepción, va a haber recepción, por ese motivo vemos que las iglesias han ido creciendo, la gente va recepcionando eso, ¿por qué? Porque es muy religiosa. Para la gente latinoamericana no es problema cambiarse de una iglesia a otra, ¿no? O de una religión a otra, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita tenemos el 25-20% de evangélicos en el Perú, casi la cuarta parte, pero parece el avance religioso, pero por otro lado hay un peligro, ¿no? Los agnósticos, ateos, indiferentes han crecido más, están creciendo. Quizá no llegan a 20% todavía, pero del 5% que eran, ahora ya pasan de 8 o 12%. ¿Ya? Eso ya va explicando por qué este, tenemos una sociedad bastante atomizada y una ciudad que, bueno, vive como si no creyera en Dios, ¿no? Esa es la verdad en nuestra sociedad. Bueno, ya, vamos a volver a Segunda de Pedro, que estábamos tratando de ver. Aquí
les muestro esto, el propósito de la epístola, ya dice, eh, la segunda epístola enviada por el apóstol Pedro es despedirse de sus hijos espirituales antes de su partida prevista y profundizar sus bases doctrinales. Pedro pues escribe, amados, esta es la segunda epístola que escribo. En estas dos epístolas estimulo con exhortación vuestro limpio entendimiento para que recordéis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Según de Pedro 2, 1 al 2. Su partida es su muerte, ¿no? Que ya Pedro estaba viendo anticipado, ¿no? ¿Ya? Dice, considero justo estimularos a la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal, pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo han declarado nuestro Señor Jesús y el Mesías, y también procuraré con empeño que después, ¿ya? De mi partida vosotros podéis tener memoria de estas cosas en todo momento, ¿no? El Señor ya le había anticipado, ya le había dicho que Él iba a morir, ¿no? Eh, Creo que en este texto es que justamente se basa una obra que después se realiza, ¿no? Que se ha hecho muy famosa hasta sí, es una novela, se hizo famosa en la como película hace muchos años, ¿ya? La obra se llama Quo Vadis, ¿no? Quo Vadis, que significa ¿a dónde vas? ¿No? ¿A dónde vas? Quo Vadis. Eh, Esto ya dentro del mito, no es una cosa real, pero dentro es una leyenda, de alguna manera, una leyenda cristiana. Como hay otras leyendas por ahí también el cristianismo ha forjado ciertas leyendas. Y dice que Pedro estaba en Roma, ¿no? Y la situación en Roma era muy difícil. Estaban haciendo persecución, era la época de Nerón, ¿no? Y Pedro decide salir, irse de Roma. Y dice que tomó la carretera, se fue, salía de Roma. Y en ese momento dice que él vio al Señor que está viniendo y que se iba con rumbo a Roma, ¿no? Entonces, Pedro lo ve y le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Y ahí viene la palabra quo vadis, ¿no? ¿A dónde vas? Y el Señor le responde, a morir en Roma, dice, ¿no? ¿No? Voy a morir en Roma. Cuando escucha eso Pedro, dice que inmediatamente cambia de opinión y en vez de salir de Roma, se vuelve para Roma, ¿no? Se vuelve para Roma y ahí es donde viene pues la captura de Pedro, ¿no? Lo toman preso, lo hacen el juicio y lo condenan a la muerte de cruz, ¿no? Él también, entonces, sabiendo ya que iba a morir en la cruz, pide una sola cosa, ¿no? Que no lo crucifiquen de la misma manera en que crucificaron al Señor, que era la característica romana. Él pidió ser eh, crucificado de cabeza, ¿no? Y así fue, ¿no? Así murió crucificado de cabeza, ¿ya? Entonces, eh, eso es una leyenda, en realidad no creo que haya sucedido así, pero se cuenta esa historia, ¿no? Que el Señor se le apareció a Simón y le dijo que estaba yendo a Roma para ser sacrificado, ¿no? O para morir, ¿no? Pedro, eso lo vio Pedro como un mensaje de que no tenía que salir de Roma. Pero la carta acá sí está hablando acerca de esa situación de su muerte, que ya se lo había dicho el Señor. O sea, que la carta ya se lo había dicho el Señor, pero había sido explícito en todo caso
para expresar aquello que está diciendo pues el apóstol, porque realmente sí está hablando de su muerte, ¿no? Los destinatarios acá. Las palabras que hemos citado muestran que los destinatarios de la segunda epístola son lo mismo de la primera, ¿no? Es decir, estos expatriados de la diáspora, ¿no? Eh, que están en varias provincias, ¿no? ¿Ya? En la introducción de la segunda carta dice a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa. Mm, mm. Ah, perdón, acá está hablando de que ya no se trata de ellos, ¿no? De los expatriados, sino que habla de aquellos que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esto demuestra que la demarcación de estas epístolas, entonces se la nombra como universales, porque cae para todos, ¿no? En un cierto sentido, el apóstol Pablo, sus cartas son universales porque por medio de ellas Dios sigue hablando a los creyentes de todo el mundo y de todos los tiempos. En realidad, si podemos hablar de cartas universales, todas serían universales, ¿no? ¿Por qué? Porque están en las Escrituras y nos bendicen a nosotros, nos siguen hablando a nosotros, habló a su momento, habló a su tiempo, habló a las congregaciones específicas o a las personas que se dirigían esos documentos, pero sigue hablando, sigue manifestándose, y desde esa perspectiva todas las epístolas y todo el Nuevo Testamento es de corte universal desde esa perspectiva, ¿no? Pero para asuntos de limitaciones con respecto a las características que tiene en sí mismo cada carta, cada documento, entonces ahí es donde se clasifica, y en esa clasificación las cartas universales pues son las que estamos mirando, entonces ya no son todas, ¿no? Ahora, en la primera carta el apóstol se refiere a un problema que golpeaba a los lectores, ¿no? Era la persecución que se había desatado en los tiempos de Nerón, ¿no? En su segunda epístola se refiere a cómo contrarrestar el problema de los falsos maestros con sus enseñanzas radicales en sus creencias, ¿no? Y en sus prácticas antinómicas, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Una carta nos muestra el tiempo de la persecución y esa carta es producto de eso también, ahí está el 611. La segunda, la necesidad de hablar y contrarrestar esta situación de los falsos maestros, ¿no? Ese problema que estaba viviendo la iglesia, ¿no? Entonces, ese sería el 611 de esta segunda carta. La fecha, ahora sí, la mención que hace Pedro, el apóstol Pablo, en 3:5, con respecto a Pablo, digo, porque Pedro habla de Pablo, ¿no? No sé, acá siempre se han configurado en la tradición algo ahí, ¿no? Pedro y Pablo como dos personajes, como si fueran amigos, y en realidad no tuvieron, bueno, no puedo decir que eran amigos, ni tampoco que no lo eran, ¿no? No hay nada de claridad con respecto a eso. Eran sí apóstoles, ¿ya? Y habían sido bienvenidos unos a otros, ¿no? Pero siempre está la idea, no sé por qué, de repente será porque en el caso de pero se le ha utilizado para la representación del Papa, ¿o no? O que ellos vienen de Pedro, ¿no? Y Pablo como el apóstol máximo, ¿no? Ahora, en las celebraciones litúrgicas, la Iglesia Católica ha hecho y ha permitido que en el calendario cívico, ¿no? También se dé un homenaje a estos apóstoles principales, ¿no? Pedro y Pablo, ¿no? Y eso se hace cuando se hace en junio, ¿no? 29 de junio creo que no, ¿verdad? ¿Ya? El día de San Pedro y San Pablo, sí, así se conoce ese día.
Luego El le han día puesto le han puesto como el Papa, ¿no? Día del Papa, pero en realidad es el día de Pedro y de Pablo, ¿no? Y donde se celebra en algunas iglesias el Día del Pastor, ¿no? Bueno, en la mayoría de iglesias, especialmente carismáticas, pentecostales, ¿ya? Las iglesias, la IEP, la presbiteriana, la Alianza, la iglesia reformada, iglesia episcopal y luterana, creo, celebran el Día del Pastor en septiembre. Es el tercer domingo de septiembre, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Entonces, si alguno considera o no tiene su plan el Día del Pastor, bueno, no hay problema, aunque celebrarlo o no celebrarlo no va a hacer mayor énfasis o mejor contribución para la iglesia, no tiene nada de eso. Si una iglesia lo celebra, en buena hora. Si una no la celebra, en buena hora también, ¿no? Es como en algunas iglesias, por ejemplo, se ha popularizado el aniversario de la iglesia, ¿no? Otra vez, son estas iglesias populares, pentecostales, carismáticas, ¿no? Independientes. Pero he visto que las iglesias presbiterianas, metodistas, reformadas, la alianza, ¿ah? No se celebran aniversarios, no se celebran aniversarios. Por ahí he visto que por ahí algunas iglesias de ese tipo sí celebran aniversarios, ya, pero ya de forma particular, no en la denominación, pero en particular celebran cada uno el efecto de su trabajo, ¿no? Pero ya les he dicho, o sea, igual, celebrar el Día Pastor o no celebrar el Día Pastor no tiene importancia. Y también celebrar el aniversario o no celebrarlo tampoco va a tener una importancia. Lo que hay que evitar es idolatrar, ¿no? Hay que evitar ese aspecto. Bueno, y yo no sé si también el nombre de Pedro, Pablo, bueno, en castellano parece que es eso, porque hay una tira cómica, un dibujo animado que viene de Estados Unidos, pero que entiendo que tiene los nombres de los personajes son otros, ¿no? Estoy hablando de los Flintstones, es decir, de los Picapiedras, se le dice en castellano. Y aquí no sé por qué motivo le han puesto el personaje a uno, le han puesto Pedro y otro Pablo, ¿no? Eh, no sé si es la referencia a estos apóstoles. Porque en inglés es otra cosa. En inglés no es Peter y Paul, ¿no? No es. Fred se llama uno y el otro no recuerdo exactamente ahorita, ¿no? El nombre del otro personaje. Pero nada tiene que ver con Pedro y con Pablo. Bueno, ahora, la palabra del apóstol Pedro no se refiere a un corpus epistolar relacionado con Pablo, o sea, de un carta en particular, ¿no? O un corpus particular que no sabemos si había en todo caso o que en su momento pues hay 7 cartas de Pablo, consideradas originalmente de Pablo, ¿ya? Y que en su tiempo la tradición tomó como 13 cartas y hasta algunos hasta 14 y hasta 15 cartas atribuidas a Pablo, ¿no? De esas se han ido poniendo y han quedado 6 y las otras 7 hay teorías con respecto a cómo se ha construido esos documentos, ¿no? Pero en general la tradición apunta a 13 cartas de Pablo, ¿ya? Ahora, pero dice que acá no se refiere entonces a un corpus epistolar relacionado con Pablo, porque entonces eso haría postergar la fecha de segundo de Pedro hasta el segundo siglo. ¿Mm? Porque en el primer siglo no se conocía un corpus epistolar de Pablo. Habían documentos de Pablo, las cartas se conocían, pero no se había establecido un corpus específico, es decir, una lista de
epístolas específicamente de Pablo. Eso es posterior, ¿ya? Eso es el tercer siglo más o menos, segundo o tercer siglo, recién aparece una referencia de ese tipo, ¿no? Pablo entonces se refiere a las epístolas de Pedro, perdón, Pedro se refiere a las epístolas de manera independiente, ¿ya? Porque así tenía que verse, eran documentos independientes que no estaban relacionados unos a otros, ¿ya? Eso con el tiempo la iglesia lo ha asumido así y lo toma como un todo, ¿no? Las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Que se le conoce como corpus epistolar, ¿ya? Corpus epistolar. Justo en este mes de septiembre, que ya empieza dentro de poco, vamos a vamos a dictar una clase sobre el corpus paulino, ¿no? El corpus literario paulino. Es un curso donde vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el apóstol Pablo, ¿no? Sus cartas, incluyendo estas cartas a las que se le atribuye, sean de Pablo, pero que los biblistas han encontrado que no corresponden, ¿no? Al final todas son de tradición paulina y no hay que hacernos problemas tampoco de saber si es un Pablo o alguien que escribió a nombre de Pablo, ¿no? Ahora, entonces Pedro nos dice que estas tratan de temas doctrinarios, no tanto temas pastorales. Entonces hay doctrina en estos documentos, ¿no? Eh, También hay que denotar que estas doctrinas no deben tomarse o catalogarse como cosas difíciles, ¿no? Eh, Cuando Pedro se estaba refiriendo acá, se estaba refiriendo humilde en cuanto a, al espíritu de honestidad, en cuanto a las más antiguas de las epístolas de Pablo, la epístola de los Gálatas. Posiblemente esa haya sido la idea, ¿no? Ahora, ¿cómo constatar? Como se contacta, entonces el lector, las palabras de Pablo en dicha epístola no dejan a Pedro en este sentido bien parado, ¿no? Porque en el caso de Gálatas ahí viene un conflicto entre Pedro y Pablo, ¿no? Que Pedro lo confronta a Pedro, ¿no? Por su conducta, su actitud sobre todo, ¿no? Su actitud que producía una conducta, ¿no? Bastante extraña. Cuando estaban los gentiles, él se hacía como ellos y se olvidaba de los judíos. Cuando estaban los judíos, también se olvidaban los gentiles, ¿no? Y Pablo menciona ese detalle. Algunos dicen que ese Pedro del que está hablando Pablo ahí no es el apóstol Pedro. Pero bueno, ahí lo dejamos. Eso es simplemente una especulación. Bueno, se puede tomar como una especulación, pero tampoco sabemos ni podemos afirmar si fue o no fue, ¿no? Lo que sí hay es una recriminación de parte del apóstol Pablo con respecto a esa actitud, ¿ya? De aquel que en este caso se pone como Pedro, ¿ya? Y que este, había tomado una actitud que no era cristiana, ¿no? Con respecto a las relaciones de creyentes. Muy bien, eso es en cuanto a esta carta, ¿ya? Y de repente podemos plantear algo más de este documento por este lado. Eh, la fecha, la fecha de la... sí, fue la fecha, acá está. Más o menos se cree que es en el 64-65 antes de la muerte de Pedro. Bueno, es más o menos por ahí. Debe haber sido antes de las grandes persecuciones de fin de siglo, ¿ya? Y también por otro lado, bueno, eso sería básicamente lo que teníamos que trabajar.
El cuanto al lugar puede ser, cuando decía escribe desde Babilonia, probablemente es un apelativo que aplica a Roma, ¿no? Eso podría ser. Ahora, el escriba que tenía Pablo era Silvano. Es posible que en todo caso Silvano, que ha sido el escriba, el escritor, el que escribía de la mano, ¿no es cierto? Haya sido de alguna manera que tenía conocimiento de griego más pulido y entonces por eso que se nota en ese libro, ¿no? La lectura que se hace, el uso de ese idioma es relevante y resalta frente al anterior documento también que era hecho en griego, ¿no? Entonces esta obra refiere a Babilonia, que eh, puede ser pequeña ciudad al norte de Egipto, donde había una guarnición romana, ¿no? Babilonia de la Mesopotamia, básicamente, está al río Éufrates. No sería en todo caso esa Babilonia, que de hecho ya no existía, ¿no? En ese tiempo. ¿No? Según la tradición, Pedro muere en Roma y si en la segunda carta está esperando la muerte próxima, el lugar tiene que ser Roma, ¿no? Entonces, porque en ese lugar estuvo hasta el final de sus días. Aquí tengo entonces la escritura primera de Pedro y también la de segunda de Pedro. La primera de Pedro, vemos la introducción primera, versículo 1 del capítulo 1. Luego se ve la santidad propuesta del versículo 12 al 2, del 2 al 12, la santidad ordenada, ¿no? Del 13 al 16, la santidad provista, es decir, que ha sido provista de parte de Dios, ¿no? Ha proveído eso, el 17 al 21. Luego tenemos la santidad experimentada, el capítulo 1, 22 a 25. Ahí termina el capítulo 1. Después viene el capítulo 2, la santidad ejemplificada, 2, 1, del 3 al 17. La santidad triunfante, 3, 10 al 22. La santidad superior, 4, 1 al 9. Y la eh, santidad en acción, 5, 1 al 9. Luego hay otro último tema que es la santidad y la gloria eterna, 5, 10 al 11. Y después al final viene una conclusión que comienza con el versículo 12 y termina con el 14 de este último capítulo de Pedro, de primera de Pedro. La segunda de Pedro no es tan grande porque acá hay 5 capítulos y en cambio en esta carta solamente hay 3 capítulos. Está la salutación, versículo 1 al 12. Luego está la gracia y el conocimiento, del versículo 3 al 21, ¿no? Donde se habla ahí de el crecimiento espiritual, ¿no? ¿No? Como las etapas de crecimiento. Ah, luego está la gracia y el conocimiento amenazados por falsos maestros, que encontramos en todo el capítulo 2, ¿no? Desde el versículo 1 al 22, ¿no? Ese es el tema básico ahí. Y, por último, las promesas de la venida de Cristo, que están en el capítulo 3, ¿no? Del versículo 1 al 18, ¿no? Eso es lo que tiene esta carta. Aquí hemos mezclado varias cosas aquí, entre primera, segunda, ¿no? Por ejemplo, los privilegios cristianos en primera de Pedro. Se ve el renacimiento para una esperanza viva y una herencia incorruptible. También se denota el cuidado divino, el gozo inefable y glorioso. También nos habla de la redención, nos habla también de la purificación, ¿no? Y de la incorporación al templo de Dios y al sacerdocio santo, ¿no? El versículo 5. Y pertenece a un linaje escogido al pueblo de Dios,
es capítulo 2, versículo 9 al 10. Luego también tenemos la carta de Segunda de Pedro, unos llamados, 5 llamados para no olvidar esta carta. Por ejemplo, dice, no dejaré de recordarles siempre. Esa idea de no dejar de recordarles o ponerlo en otro sentido, como Pablo hacía, ¿no? Que siempre, que él dice, traigo a mi memoria y le hago recordar esto, ¿no? Y a mí no me es oneroso, no me es fastidioso el repetirles las mismas cosas, ¿no? Entonces, esa es una práctica de Pablo, también la de Pedro, ¿no? Hacerle recordar siempre, ¿no? Eh, y de recordarles a los hermanos, pero también hacerles recordar el mensaje, ¿ya? Y de la manera en que están viviendo, ¿no? Eso también es una buena recordación. Despertarles también con amonestaciones, es el versículo 13. La importancia de amonestar, pero también, claro, esto tiene que ver con los apóstoles, ¿no? Ellos eran los que daban la amonestación. Hoy tenemos que ver la calidad espiritual también, la autoridad que tenemos para amonestar a alguien, ¿no? No porque yo asuma una espiritualidad, me crea más, sino por los frutos de la vida cristiana y los efectos que producen nuestra vida cotidiana, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con el testimonio, ¿no? Procurar con diligencia, aún después de mi partida, que en todo momento tenga memoria de estas cosas. Versículo 15. Pedro está preocupado por la vida cristiana. ¿Cómo vives la vida cristiana? Es el mismo énfasis que hace Pablo también, ¿no? En la carta a los Efesios, que es muy claro, ahí se hace un análisis de la vida vieja y la vida nueva, ¿no? Y qué valor tiene, ¿no? Y cuál debe ser la que sea la preeminencia o la que vaya adelante, ¿ya? Para bajar a la siguiente, a cero, a la que quede fuera, ¿no? Eh, entonces, limpio entendimiento, ¿no? Eh, y despierto con exhortación su limpio entendimiento. 3, versículo 1, ¿no? Y también tenga memoria la palabra y los mandamientos del Señor. El capítulo 3, versículo 2. Aquí entonces hay exhortaciones, recomendaciones, este, eh, hacer la memorización en un sentido, ¿no? Eh, que debemos guardar los mandamientos, ¿no? Guardar la ley, guardar la Torá, ¿no? Desde esa perspectiva está escrito eso. Algo que también debemos plantearnos en esta carta es que Pedro habla del justo y habla de la justicia 10 veces. Aparece la palabra conocimiento y ya hemos dicho de qué manera es utilizado cuando es en buen sentido y cuando no es, ¿no? Conocimiento, entendimiento y sus derivados. 17 veces. Jesucristo como Salvador, Señor y Maestro. 16 veces. Fíjense cómo van compitiendo, ¿no? Entre el conocimiento y también en Jesucristo, ¿no? 17 veces escritas, 16 veces escrita el otro, ¿no? Jesús, Señor y Maestro. La otra palabra también que es importante es la palabra piedad. Me gusta mucho ese texto de Segunda de Pedro, capítulo 2, ¿no? Iniciado por el versículo 3.